Protección de Derechos San Miguel de Bolívar. Muy buenos días. Saludo la presencia de todos ustedes, de los representantes de la GAN municipal, la concejala de género y grupos vulnerables, la señora del representante de los adultos mayores, la señora representante, señorita pues de la Asamblea Local Ciudadana, representantes de la entidad de atención, como es el Ministerio de Educación, representantes de la muy noble institución, la Policía Nacional, y a todos los presentes que han tenido la amabilidad de acompañarnos y más que todo ejercer su derecho a participar y a exigir también cuentas de los funcionarios públicos. Con estas palabras pues les doy la más cordial bienvenida y les agradezco. Tercero, intervención por parte de la señora Elvia Villota, delegada de la Asamblea Local Ciudadana de San Miguel de Bolívar, organismo que valida la rendición de cuentas del Consejo Cantonal de Protección de Derechos San Miguel de Bolívar. Distinguidas autoridades de la mesa directiva, distinguidos miembros, invitados, público en general. Al nombre de la Asamblea Local Ciudadana, reciban un cordial y efusivo saludo y al mismo tiempo felicitar por estar aquí presentes y tener la oportunidad de conocer qué es lo que ha hecho esta institución. Gracias a lo que estipula en la Constitución, cada miembro de cada autoridad tiene esa obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía. Qué pena de que mucha gente no damos importancia a esto, para conocer qué es lo que hacen nuestras autoridades y para tener la oportunidad también de poder hacer alguna pregunta, alguna inquietud que tengamos. Decía qué pena porque cuando estamos afuera en la calle a veces criticamos sin conocer. Esta es la oportunidad que el pueblo del Ecuador, gracias a lo que estipula en la Constitución, puede conocer las obras o los trabajos que realizan cada una de nuestras autoridades en las diferentes instituciones de la patria. Felicito a ustedes por dar esta importancia y espero de que sigan asistiendo a todas las invitaciones que tengan para conocer la rendición de cuentas. Con estas palabras dejo aperturada para que el doctor Gaibor Yames exponga ante ustedes lo que ha hecho en el año 2024. Muchísimas gracias. Cuarto, informe narrativo de rendición de cuentas a la ciudadanía por parte del Consejo Cantonal de Protección de Derechos San Miguel de Bolívar, periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024, a cargo del abogado Italo Gaibor Yanes, secretario técnico del Consejo Cantonal de Protección de Derechos San Miguel de Bolívar, y su autoridad en base al trabajo y a sus funciones. De conformidad a lo establecido en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en el que establece que todas las autoridades que manejen fondos públicos estamos obligados a rendir cuentas sin perjuicio a las responsabilidades que tienen los servidores sobre sus actos u omisiones.
que el artículo 61 de la Constitución de la República, en los numerales 2 y 5, garantiza el derecho a la participación, a la ciudadanía e intereses públicos y fiscalización de los actos del poder público. Que el numeral 4 del artículo 100 de la Constitución de la República establece los niveles de gobierno se ejercen para fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social. Que el artículo 204 de la Constitución de la República determina que el pueblo es mandante y primer fiscalizador del poder público en ejercicio de sus derechos a la participación. Al haber culminado con el cronograma establecido de la norma legal, interviene el abogado Italo Gaibollanes, secretario técnico del Consejo Cantonal de Protección de Derechos San Miguel de Bolívar. Bueno, muchas gracias nuevamente, reitero mi agradecimiento. Debo iniciar pues expresando mi saludo a todos los presentes y a los que nos sintonizan y nos están viendo a través de los medios digitales. El Consejo Cantonal de Protección de Derecho, en cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, realiza la rendición de cuentas correspondiente al periodo fiscal 2024, dirigido a toda la ciudadanía. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos tiene los siguientes principios: universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación. En base a las disposiciones de la Constitución de la República, los instrumentos internacionales, el COOTAD, la Ley Orgánica de Participación Social Ciudadana y Control Social, la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para las Igualdades Intergeneracionales y demás leyes y reglamentos. Como misión tenemos ejercer las atribuciones de formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales y nacionales relacionadas con los enfoques intergeneracionales de género, movilidad humana, discapacidad, interculturalidad del Cantón San Miguel de Bolívar. La visión es lograr ser una entidad cantonal que garantice pleno ejercicio de derechos a todos los habitantes, tomando como prioridad los grupos vulnerables, que a la vez son de atención prioritaria. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos, en base a la ordenanza sustitutiva de la organización e implementación y funcionamiento del Sistema para Protección Integral de Derechos del Cantón San Miguel de Bolívar, ordenanza que fue sancionada el 7 de marzo del 2018. Naturaleza jurídica: es un organismo colegiado de derecho público con personalidad jurídica y autonomía administrativa, orgánica, funcional y presupuestaria a nivel cantonal, conformado paritariamente por representantes del Estado y la sociedad civil, grupos de atención prioritaria, titulares de derechos, ejerce atribuciones de formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales articuladas a las políticas públicas del Consejo Nacional de Igualdades Intergeneracional. Será la entidad coordinadora del Sistema de Protección Integral de Derechos. ¿Cuáles son los organismos que integran el Consejo Cantonal de Protección de Derechos? El sistema está compuesto por el GAD municipal, el Consejo de Protección de Derechos, las unidades de justicia, la Junta Cantonal de Protección de Derechos, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, redes de protección, organismos de ejecución de políticas, planes, programas y proyectos, entidades públicas y privadas de atención, entidades comunitarias, entidades de participación ciudadana, organismos de la sociedad civil, consejos consultivos,
y otras formas de organización y control social. Además, integran las mesas cantonales de protección de derechos. ¿Cuáles son las atribuciones? Formular políticas públicas municipales relacionadas con las temáticas de género, interculturalidad, generacional, movilidad humana, discapacidad, articulada a las políticas públicas de los consejos nacionales de igualdad. Transversalización las políticas públicas de género, étnico, cultural, generacional, movilidad humana, discapacidad en las instituciones públicas y privadas del cantón. Observar y vigilar mecanismos para exigir el cumplimiento de derechos individuales y colectivos en la aplicación de servicios públicos y privados relacionados con las políticas de igualdad. Hacer seguimiento y evaluación de las políticas públicas municipales para la igualdad. Coordinar con las entidades rectoras y ejecutoras de los organismos especializados, así como redes interinstitucionales de protección de derechos dentro de la jurisdicción cantonal y promover la conformación de mesas cantonales con temáticas de protección de derechos. Exigir a las autoridades locales la aplicación de medidas administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para proteger derechos. Promover conformación y funcionamiento de defensorías comunitarias, consejos consultivos de los titulares de derechos mediante el fortalecimiento de participación ciudadana. Administrar los recursos y vigilar que las asignaciones presupuestarias estatales de otras fuentes permitan ejecución de políticas públicas fijadas y formular recomendaciones al respecto. Nombrar al vicepresidente, al secretario técnico y a las comisiones que consideren necesarias. Denunciar ante autoridades competentes acciones o omisiones que atenten contra derechos. Solicitar semestralmente a las instituciones públicas que tienen la Rectoría de Política Pública para la Protección de Derechos sobre la situación de las personas y grupos prioritarios en el cantón, así como el informe de rendición de cuentas. Apoyar y hacer seguimientos a las juntas cantonales de protección de derechos. Articular políticas públicas a los consejos nacionales de igualdad. Aprobar los reglamentos internos que se elaboren. Aprobar plan operativo anual y las demás que señalan ley y normas vigentes. ¿Cuáles son las funciones de los miembros del Consejo Cantonal de Protección de Derechos? Intervenir con voz y voto en sesiones y deliberaciones, presentar propuestas con enfoque de derechos, intervenir en las comisiones y delegaciones, las demás normas vigentes. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, más conocido como COTAD, refiere en su artículo 598 que cada gobierno autónomo, descentralizado, municipal o metropolitano organizará y financiará un consejo cantonal para protección de derechos consagrados por la Constitución y los demás instrumentos internacionales de derechos humanos. Estarán presididos por la máxima autoridad de la función ejecutiva de los gobiernos metropolitanos o municipales o su delegado, y su vicepresidente será electo de entre los delegados de la sociedad civil. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos está ubicado en la calle Pedro Carbo y Sucre, en los altos del registro civil, o conocido también como Casa de Gobierno. La Constitución de la República establece que el proceso de rendición de cuentas es un derecho constitucional, y la Ley de Participación Ciudadana dice que es una obligación de las autoridades y funcionarios públicos cumplir con esta disposición. De igual forma, reconoce el ejercicio de control social por parte de ciudadanas y ciudadanos como la práctica para recuperar confianza y garantizar transparencia en la gestión institucional. Con lo mencionado, pues, pasamos a presentar el informe de rendición de cuentas correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2024. Debo hacer conocer quiénes son los miembros que conforman el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, que está en funciones desde el 2023 hasta el 2027. Como presidente, pues, el doctor Ángel Vinicio Coloma, alcalde del cantón. La licenciada Catherine Pazmiño como delegada del Ministerio de Educación. Licenciada Diana Fierro
delegada del Ministerio de Inclusión Económica y Social, abogada Silvia Verde Soto, representante de la Comisión Permanente de Igualdad de Género del GAT, profesor Logan Chiruiza, el mismo que fue reemplazado últimamente por el señor Vinicio Verde Soto, fue reemplazado por ya motivos de que se aplicó pues lo que dispone nuestro reglamento. La licenciada María José Pinarco, delegada de Salud, San Miguel. Tenemos como representante de la sociedad civil al señor Marcos Barragán, como delegado de las organizaciones intergeneracionales que trabajan con niños, niñas y adolescentes del cantón. Tenemos a la señorita doctora Catherine Toro, delegada de las organizaciones de jóvenes del cantón. La señora María Dolores Fondo, delegada de las organizaciones étnicas e interculturales del cantón. La señora Eloísa Carvajal, delegada de las organizaciones de personas adultas mayores. Y el señor Edison Zavala, delegado de las organizaciones de personas con discapacidad. Ellos son los que componen el Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Los enfoques de protección de derechos de estos grupos para estos grupos de atención prioritaria a las políticas públicas municipales: trabajar en promover y coordinar el diseño de políticas públicas y demás instrumentos que garanticen e incentiven la protección en el ámbito de los derechos humanos con los siguientes enfoques: intergeneracional, discapacidades, género, movilidad humana, intercultural y pluricultural. Ahora les voy a relatar las actividades que hemos realizado en el periodo ya mencionado. Hemos venido trabajando en el cumplimiento de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad y hemos identificado situaciones referentes a niños, niñas, adolescentes, mujeres víctimas de violencia y personas adultas mayores y también personas con discapacidad, los casos que más se ha conocido en nuestro cantón. En cuanto a la rendición de cuentas correspondiente al año fiscal 2023, es decir, de la rendición de cuentas hechas del año pasado, a través de la Secretaría Técnica procedimos a realizar el proceso correspondiente. Se realizó el evento deliberativo, el mismo que fue hecho el día jueves 16 de mayo del 2024, a las 10 horas, y fue transmitido por los medios tecnológicos, el Facebook, etc. ¿Cuáles han sido las actividades que más han sobresalido o más trascendentes hemos participado? El Consejo Nacional para Igualdades Intergeneracionales y la Defensoría del Pueblo realizaron una estrategia territorial de seguimiento a las recomendaciones emitidas en la observancia y cumplimiento del artículo 14 de la Ley de las Personas Adultas Mayores, aplicada a nivel nacional en los 21 GATs del país. El Consejo Cantonal de Protección San Miguel de Bolívar participó en el taller provincial en el Cantón Guarani. Se acordó la realización de talleres de sensibilización, capacitación y aplicación de la matriz de seguimiento y recomendaciones mencionadas a los GATs municipales en la provincia de Bolívar. Se solicitó la presencia del señor alcalde, director financiero, tesorero, recaudadora y jefe de gestión de comunicación en el salón del GAT municipal el día viernes 15 de marzo a las 14 horas, actividad en la que también se invitó a personas titulares de los derechos y además invitados. En este punto, pues, aquí en este mismo salón se llevó a efecto esta reunión con el objeto ya de aclarar esta situación de la ley 14 del OPAN, que es la exoneración del impuesto predial para la persona mayor de 65 años. Se entregó informe técnico al señor presidente del Consejo Cantonal de Protección de Derechos para solicitar la autorización para el proceso de selección de miembros principales y suplentes de la Junta Cantonal de Protección de Derechos. El señor secretario técnico del Consejo Nacional de Intergeneracional
en relación al oficio de fecha 3 de abril de 2024, en el que se invita a participar en el proceso de observancia a la política pública de desarrollo infantil del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en coordinación con el Consejo Nacional Intergeneracional, para conocer la situación de la implementación de esa política pública, cuáles son los retos y desafíos y cómo podemos contribuir a fortalecer los servicios y promover que niños y niñas de 1 a 3 años accedan a un desarrollo infantil integral adecuado. Ha sido aplicada para los 4 CDIs que tenemos aquí en el Cantón San Miguel de Bolívar. Se ha empezado con el levantamiento de información sobre la cobertura y calidad de los servicios que reciben este segmento de la población, para luego llevar un informe de observancia. Otra actividad tenemos, oficio al señor presidente del Consejo Cantonal de Protección de Derechos en cuanto a los espacios o sitios de parqueo destinados a uso exclusivo de personas con discapacidad o movilidad reducida, que permiten a este grupo vulnerable acceder a lugares públicos tales como oficinas, ya sean públicas o privadas, parques, iglesias. Debido a la falta de señalización adecuada, están siendo ignorados. Se solicita la autorización para que el personal de obras públicas y de la unidad de tránsito del GAD coordinen sus acciones con nuestra entidad y procedimos a ubicar posibles espacios con ese fin. En cumplimiento del señor presidente del Consejo de Protección de Derechos, hemos hecho conocer el pedido de un señor titular de derechos, el mismo que relata que una persona adulta mayor sufrió una caída por tropezarse en un obstáculo colocado o sí en una acera de aquí del casco central, y producto de esa caída resultó lesionado. Esa denuncia, además, presentó una denuncia sobre la presencia de muchos animales de la fauna urbana, que se llama ahora jaurías de perros, que se muestran agresivos y atacan a las personas más vulnerables. Con respecto a eso, solicitamos que técnicos municipales y el Departamento de Gestión de Riesgos realicen acciones necesarias para evitar estos peligros. Como resultado, obtuvimos un memorando de fecha 19 de junio del 2024, en el que contestaron que estas construcciones, hablando de estos obstáculos, han sido hechas sin permiso de la municipalidad. Por lo tanto, se procedió a notificar a los propietarios de las viviendas. Bueno, eso se ha conocido por todos, pues hay mucha dificultad, especialmente para las personas más vulnerables en cuanto al tránsito, a la movilidad. Se conformó una mesa de protección con todos los integrantes, con muchos de los integrantes del sistema, el 30 de mayo del 2024 a las 14:30, en las que tratamos 2 casos de personas vulnerables, casos que fueron atendidos con la intervención de las entidades correspondientes. Solicitud a los señores miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos para que presenten información actualizada del PDOT del Cantón San Miguel de Bolívar, datos estadísticos sobre medidas de protección y problemáticas atendidas, cuadro comparativo del 2023 hasta la fecha actual de los derechos vulnerados de niñas y adolescentes, violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y adultos mayores. El Día Internacional de la Juventud, en el mes de agosto, con el apoyo del Consejo Nacional Intergeneracional, tuvimos conversatorios dirigidos a jóvenes de 18 a 29 años. Se invitó a entidades tales como Ministerio de Salud, Educación, MIES, GAD, entidades privadas, público en general. Las actividades fueron el recorrido por las principales calles con los jóvenes, realzando la importancia del Día de la Juventud, socialización de la Ley Orgánica de Juventudes, información y asesoría acerca de la prevención de embarazos en adolescentes, asesoría en planificación familiar y métodos anticonceptivos, detección de enfermedades genitales mamarias, prevención y detección de enfermedades de transmisión sexual, prevención de suicidio, prevención de atención del uso de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en personas jóvenes,
y también se realizó encuentros de indoor fútbol masculino y femenino con jóvenes del cantón. Lo hicimos pues representando al Cantón San Miguel de Bolívar y a la comunidad de Totoras. Oficio del Consejo Cantonal de Protección dentro del proceso de selección de miembros principales y suplentes de la Junta de Protección de Derechos, para que el señor presidente disponga al Departamento de Comunicación la publicación en redes sociales de la convocatoria. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos, la presidenta de Comisión de Género y Grupos Vulnerables, solicitó con fecha 3 de octubre del 2024 al señor prefecto del gobierno descentralizado de Bolívar facilite un autobús para trasladar 40 personas adultas mayores desde la parroquia Balsapamba a Vilobán. Eso se lo realizó para un agasajo, y luego pues estas actividades se han venido realizando todos los años para brindar un momento de alegría y esparcimiento a las personas de la tercera edad, puesto que para ellos es motivo de mucho regocijo y felicidad sentirse incluidos y valorados. Este evento se lo ha venido realizando, gracias a Dios, con éxito. De acuerdo a la reunión mantenida con el DECE, Distrital de Educación Chimbo San Miguel, autoridades de las unidades educativas del Cantón Chimbo San Miguel, acudimos al Foro Provincial de la Mujer, con la participación, del Foro Provincial de la Mujer, Ministerio de la Mujer, Derechos Humanos y Consejo Cantonal de Protección de Derechos, para desarrollar talleres en diferentes establecimientos educativos con la temática bienestar humano, derechos sexuales y reproductivos, que inciden directamente en la violencia de género en los adolescentes. En este sentido, se coordinó para que el personal de la Junta Cantonal de Protección de Derechos realice la intervención, exponiendo la utilidad que tiene una medida de protección dentro de su competencia, según el cronograma establecido. Las unidades que se realizó pues estos talleres, estas capacitaciones, son en San Pablo de Atenas, unidad 10 de enero, unidad educativa en Rémulo de Mora, 8 de noviembre, Ángel Polive Chávez, y unidad educativa San Miguel. Con fecha 22 de agosto del 2024 se procede a dar inicio al proceso de selección de miembros principales de la Junta Cantonal de Protección de Derechos. De acuerdo a la convocatoria cronograma, el día jueves 19 de septiembre a las 14:15 la comisión calificadora declara desierto este primer intento, por seleccionar miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, por el motivo de que hubo la imposibilidad, puesto que únicamente pasaron 3 postulantes que habían superado los 22 puntos que exigía el reglamento, motivo por el cual se había tomado por parte de la comisión calificadora esta decisión. El Pleno del Consejo Cantonal en su momento podrá adoptar la mejor alternativa para proseguir con el proceso en búsqueda del personal más idóneo para proteger los derechos de la ciudadanía. Recomiendo una reforma al reglamento que permita mayor accesibilidad a los postulantes, encargando a la Secretaría Técnica elabore una propuesta de reforma al reglamento. Mediante el informe técnico, el mismo será puesto en consideración del Pleno del Consejo para una eventual aprobación y que se tenga lugar una nueva convocatoria. Con fecha 25 de octubre, el Pleno del Consejo Cantonal, en sesión ordinaria, resuelve acoger el informe técnico, es decir, pues se reforma el reglamento de la Junta para la selección de miembros de Junta. Con fecha 11 de noviembre se realiza pues una nueva convocatoria. Una vez que se cumplió con todas las fases del proceso de selección y como resultado, con fecha 30 de diciembre del 2024, a través de resolución administrativa número 001, el señor presidente del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, doctor Vinicio Coloma, nombra a los mejores puntuados como miembros principales y suplentes de la Junta Cantonal de Protección de Derechos. ¿Cuáles han sido las sesiones que ha tenido el Consejo en el año 2024?
han sido 4 sesiones. Sesión número 1, llevado el día 21 de marzo de 2024. Los puntos más sobresalientes han sido el conocimiento, análisis y aprobación del reglamento para selección de miembros de junta. Segundo punto, conocimiento del informe preliminar de rendición de cuentas del periodo 2023. La segunda sesión ordinaria se realizó el día viernes 19 de julio del mismo año, y los asuntos más relevantes sería la conformación de comisión calificadora para seleccionar miembros de junta. Una sesión número 3, llevada a efecto el 25 de octubre del 2024. Asuntos más relevantes, conocimiento del informe de la comisión calificadora con respecto al proceso de selección, análisis y aprobación de la reforma del reglamento. Y una cuarta sesión llevada a efecto el jueves 26 de diciembre del 2024, asuntos más relevantes, designación de los miembros principales y suplentes de la Junta de Protección de Derechos, conocimiento y análisis del plan operativo anual y conocimiento y aprobación del presupuesto del Consejo de Protección de Derechos año 2025. Ahora bien, también debo comunicarles que hacerles partícipes, poner en su conocimiento de que han habido muchos casos, varios casos en los que se han acercado a nuestra dependencia personas vulnerables solicitando ayuda para solventar sus problemas, sus inconvenientes, cosa que hemos atendido, hemos dado unas primeras acogidas y hemos direccionado ante las autoridades competentes. Es así que aquí tengo nada más que un resumen de los casos. Y tenemos un caso de vulneración de derechos de adolescente. Ese caso ha sido derivado para conocimiento de la Junta. Tenemos la vulneración de derechos o presuntas vulneraciones a 2 jóvenes que se presumía estaban en calidad de abandono. Entonces, ¿cuál es lo que se consiguió? Pues concienciar en su padre la responsabilidad que tiene pues en el destino de sus hijas, y gracias a Dios pues nos fue bien en ese caso. Las chicas están en cierta medida protegidas ya bajo el cargo y tutela de su padre. Vulneración o presuntas de derechos de persona con discapacidad por parte de la unidad educativa. En ese caso también se coordinó con el Ministerio de Educación para que puedan pues no vulnerar su derecho y darle pues lo que solicitaba. Vulneración de derecho de persona adulta mayor en abandono por parte de sus familiares. Se consiguió el compromiso con los nietos para el cuidado de la persona adulta mayor. Vulneración del derecho de persona adulta mayor por falta de cuidado. Se obtuvo compromiso de sus hermanas en su estado de salud y cuidados. Vulneración de derecho de persona no vidente que no recibe ayuda del Estado. Se lo derivó al MIES. Vulneración de derecho de persona con discapacidad en la que no se le podía aplicar descuentos por servicios básicos. Se coordinó con el CNL para que se esclarezca pues esa problemática. Vulneración de derechos de persona adulta mayor que vive en abandono y en ambiente inapropiado. Para eso se realizó la mesa técnica, intervinieron Jefatura Política, Comisaría Nacional, personal del GAT parroquial del lugar donde vivía la persona, y se logró también mejorar su situación. Vulneración de derechos de persona adulta mayor con discapacidad, una discapacidad mental en esquizofrenia. En este caso también se coordinó con el personal del MIES, MSP, Jefatura, Tenencias Políticas, y el GAT parroquial del lugar de la persona. Vulneración de derechos de persona adulta mayor e hijo con discapacidad. Se coordinó con el MIES, MSP, CONADS. Vulneración de derechos de persona adulta mayor igual fue derivada a las entidades de atención. Igual vulneraciones a derechos de persona en estado de salud crítico se coordinó con Desarrollo Social del GAT municipal, entidad también que hemos estado coordinando con ellos en búsqueda
de ayuda para las personas más necesitadas, más vulnerables. Vulneración de los derechos de adolescentes con enfermedad grave y catastrófica. Discapacidad 45 grados sin ayuda del Estado. Igual se hizo la gestión con el MIES y el MSP. Vulneración de derechos de una estudiante presuntamente víctima de bullying o acoso escolar. Se trabajó en coordinación con el Distrito de Educación y el Departamento de ESE. Vulneración de derechos de persona adulta mayor víctima de abusos y malos tratos. Derivación a la Junta. Falta de acceso a la vivienda de dos personas adultas y con enfermedades catastróficas, también niñas. Se coordinó con el GAD municipal a fin de que se habilite la vía de acceso a su vivienda. Vulneración de derechos de un niño, negligencia en el cuidado de parte de su madre, se derivó para el correspondiente proceso administrativo a la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Abandono de personas con discapacidad por parte de sus hermanos, se hizo una coordinación con la Defensoría del Pueblo. Vulneración de derechos de un adolescente estudiante por parte de un compañero, se derivó para conocimiento y resolución de la Junta Cantonal de Protección. Adolescente y un niño de 2 años de edad, pues que se manifestó que había negligencia en su cuidado, porque su madre tenía problemas de alcoholismo. Se le derivó igual a la Junta de Protección de Derechos. Vulneración de varios niños que no recibían pues el líquido vital en una de las parroquias. Se coordinó con la Junta Administrativa de Agua y se consiguió pues resultados favorables. Persona adulta mayor por falta de atención médica se articuló con MSP. Persona adulta con discapacidad, violencia intrafamiliar, vulneración de derechos de un adolescente huérfano porque no estudiaba, se lo derivó a la Junta Cantonal de Protección de Derechos para el otorgamiento de alguna medida que pueda pues suplir ese derecho. Y también tenemos el caso de una niña privada de la compañía de su padre, igual una derivación a la Junta de Protección de Derechos. Ahora, asimismo, de manera muy resumida, pues hay actividades que hemos coordinado con otras instituciones en base al tema de los grupos vulnerables. Con el Consejo de la Igualdad Intergeneracional existió un taller de transparencia y de acceso a la información pública, cuyo capacitación estaba a cargo de la Defensoría del Pueblo. Invitación a una mesa de salud, proyecto de fortalecimiento, salud intercultural, Distrito Chimbo San Miguel, casa abierta en la comunidad de Santa Rosa de Totoras. El Consejo y Junta sensibilizó en temas como rutas de atención, tipos de violencia, derechos, deberes de niños y niñas. Se entregó proyectos con información importante. Además, pues, recibieron atención en salud en algunas áreas para bajar el índice de desnutrición infantil y crear un espacio libre de violencia. Se participó en la mesa intersectorial del Cantón San Miguel en el programa Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. La presencia del señor alcalde en coordinación con los técnicos del MIES. Se trabajó de manera coordinada con otras instituciones como Jefatura Política, Educación, Salud, Junta de Protección de Derechos, Agua Potable, Registro Civil, con el objeto de articular acciones orientadas a la prevención y reducción de este problema de la desnutrición crónica infantil. Asistencia a una integración en la parroquia Balsapamba con los señores adultos mayores. Ahí tienen un grupo numeroso que se denomina Envejeciendo Juntos y se difundió el alcance de sus derechos. Por delegación del señor alcalde asistimos a la invitación del señor técnico territorial para socializar la estrategia de seguimiento a los servicios de los centros de desarrollo infantil. Se realizó una actividad por celebrarse el Día Internacional de la Mujer. Participaron las entidades, autoridades cantonales, provinciales, personas invitadas. Se realizó marchas, poemas, intervención artística, entrega de flores de parte de los señores concejales. El Consejo de Protección de Derechos coordinó actividad con la Defensoría del Pueblo y el señor técnico del Consejo Nacional de Igualdades Intergeneracionales para un taller de sensibilización de observancia y cumplimiento del artículo 14
de la Ley de la Persona Adulta Mayor. Asistencia a una invitación de la señora técnica de discapacidades en la ciudad de Guaranda. Se asistió a algunas instituciones con el objetivo de identificar avances en la implementación de la política pública de discapacidad. Reunión de seguimiento a las cartas de intención del programa Municipio Saludable para dar cumplimiento a los indicadores de cada institución. Reunión en la alcaldía, el señor técnico del Consejo Nacional de Igualdades, abogada Silvia Resoto del equipo y Consejo Cantonal de Protección de Derechos, con la finalidad de tratar los avances sobre la implementación de la ordenanza municipal del artículo 14 de la Ley del Adulto Mayor y reglamento para elección de miembros de Junta. Se coordinó con el GAD San Pablo una integración el Día de la Madre. El Consejo y la Junta Cantonal de Protección de Derechos impartió talleres por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura, participó en un taller impartido por el Consejo de la Judicatura de Bolívar para señalar nudos críticos las principales falencias del orden económico y personal humano para un adecuado servicio en la dotación de medidas administrativas de protección a la mujer violentada. Se acordó cubrir estos obstáculos mediante acciones inmediatas. Con el Ministerio de Salud Pública en la parroquia Santiago, participación del Centro Gerontológico de San Miguel, se realiza agasajo a las madres del grupo del adulto mayor, en conjunto con el área de desarrollo social del GAD y la señora vicealcaldesa. Observancia a los centros de desarrollo infantil en San Miguel. Segunda fase del proceso de observancia a la política del desarrollo infantil, misma que se dio con acompañamiento del señor técnico provincial del Consejo Nacional de Igualdades y la encuesta hecha a los padres de familia del CDI con el objeto de conocer inquietudes para de esta manera mejorar el beneficio de este grupo de atención prioritario, como vengo diciendo, niños de 0 a 3 años. Feria ciudadana en el Parque Central Cantón San Miguel, en coordinación con la Defensoría Pública Mies, Junta de Protección, para dar a conocer servicios en un espacio adecuado. Se dio a conocer rutas de protección, medidas de protección a mujeres víctimas de violencia. Información a la ciudadanía. Proyecto Ecuador Crece sin Desnutrición del personal. El personal del Consejo asiste a la mesa parroquial en San Vicente. Interviene en Junta Cantonal y la capacitación se refiere a las rutas de atención con el objeto de trabajar para así disminuir índices de violencia en el cantón, prevenir y reducir además la desnutrición crónica infantil en niños menores de 24 meses en territorios con alta prevalencia de este problema. Mediante acuerdo institucional en la mesa Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, se acordó realizar una capacitación con los miembros de las juntas sobre las rutas de atención a los funcionarios del MSP, CDI, CNH. Se desarrolló con la presencia de la señora presidenta de género en grupos vulnerables del GAD y la Secretaría Técnica de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Objetivo de evitar vulneración a derechos o algún tipo de violencia. 5 de julio, el personal del Consejo de Protección de Derechos asiste al módulo virtual de medidas de protección en la Gobernación de Bolívar, por autoridades cantonales y la presencia de los miembros de Junta Cantonal del Cantón Pelí, provincia de Chimborazo. Reunión con la ingeniera María Velasco, directora del MIDUBI, quien socializa los tipos de servicios que presta el MIDUBI en beneficio de grupos de atención prioritaria, tales como si tienen un terreno, las condiciones, los requisitos para acceder a ciertos beneficios en cuanto a la vivienda. Jornada técnica de transversalización de enfoque, igualdad de género, se realizó en el Salón del Municipal de Guaranda. Objetivo: brindar asistencia técnica en el enfoque a la igualdad de género e incorporación de políticas públicas. El 31 de junio se coordinó con el Departamento de Desarrollo Social y señores concejales, la Dirección Administrativa, Comunicación Social y Reina del Cantón. Se realizó el festejo del niño dentro del cantón en un enfoque
educativo y social importante, promoviendo el derecho y la recreación y participación del desarrollo integral, que visibiliza a los niños y niñas como personas de derechos propios, refuerza su identidad y dignidad como parte de la sociedad. Se entregó proyectos. Concejal rural y representantes del consejo pues participan en un agasajo por el Día del Niño en el recinto Villamora. Se presenta también participación de los señores de la Policía Nacional con Paquito Policía y autoridades de la parroquia San Pablo de Atenas. Por el mes de la juventud se desarrolló la marcha para hacer conocer pues sobre la importancia de aquella fecha. Se realizó talleres de prevención de embarazos en adolescentes en el GAD municipal con la participación del doctor Santiago Armas del Distrito de Salud. Luego pues también se realizó encuentros deportivos, especialmente con jóvenes de otros sectores del cantón. El mes de la juventud pues también se realiza mediante invitación a la señora directora distrital del Ministerio de Inclusión Social. Participó en un encuentro interacción con jóvenes a nivel de toda la provincia en la UEB, Universidad Estatal de Bolívar, con la presencia de algunos jóvenes. Fue coordinado por el señor técnico del Consejo Nacional de las Igualdades para fomentar la autoría estratégica de la juventud ecuatoriana. La técnica del Consejo de Protección asiste a la segunda mesa de diálogo en el ámbito de las discapacidades. El personal del Consejo Cantonal de Protección, en coordinación con la señora promotora de las personas adultas mayores de San Pablo, realizan el 13 de noviembre una charla con el tema Derechos de los Adultos Mayores. Además se entrega proyectos. Invitación por parte del Consejo de la Judicatura. El día 22 de noviembre se tratan nudos críticos sobre emisión de medidas de protección y el manejo del sistema SAIGE. El día 18 de diciembre del 2024, en coordinación con la parroquial de San Pablo, se realiza un agasajo a los grupos de personas adultas mayores, en el que se resalta pues su participación, el derecho a su recreación y a tener una vejez digna. El 18 de diciembre, con la señora coordinadora de los 4 CNH del Cantón San Miguel de Bolívar, se realiza agasajo navideño. En lo referente a los casos de los grupos de atención prioritaria, se coordina visitas, seguimientos con la Junta Cantonal de Protección de Derechos con el objetivo de prevenir violencia a los grupos de atención prioritaria y proteger sus derechos. Se trabaja articuladamente con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal para que la Dirección de Acción Social brinde ayudas sociales en coordinación con la Presidenta de Género y grupos vulnerables. Luego pues hago conocer cuáles han sido los procesos de contratación que ha realizado el Consejo durante el año 2024. Y tenemos que en modalidad de ínfima cuantía se contrató el servicio de hosting, contratación del servicio de hosting y dominio para la página web del Consejo de Protección de Derechos por el tiempo de un año, cuyo costo fue de $175. Renovación de pólizas de seguros, que siempre se lo hace cada año por un valor de $480. Modalidad régimen especial, se ha contratado spots publicitarios para difundir pues sobre las acciones que hace el Consejo Cantonal de Protección de Derechos por un valor de $517,50. Ahora pasamos al informe que corresponde a la Junta de Protección de Derechos. Este organismo pertenece al Sistema Descentralizado de Protección de la Niñez y Adolescencia, Mujeres y Adulto Mayor. Es un organismo de protección, defensa y exigibilidad de derechos. Las actividades que han venido realizando en el año 2024 son, con respecto a la niñez y adolescencia, son 45 expedientes. Todos están en estado de seguimiento. Se ha presentado también un caso de acogimiento institucional. Me estoy refiriendo a las actividades de la Junta, ya que inició anterior, porque la que hoy está es nueva, digamos, del año 2025.
Estas son las actividades del año 2024. En cuanto a la violencia contra la mujer, han conocido ellos 87 expedientes en las que han dado medidas de protección, las mismas que han sido ratificadas por el órgano jurisdiccional o judicial. En casos de adulto mayor han conocido 7 expedientes que también han otorgado medidas de protección. Eso es en cuanto a las actividades de la Junta. El financiamiento del Consejo de Protección de Derechos, de conformidad a lo que manifiesta el COTAD, el gobierno autónomo asignará 1.5% de la asignación presupuestaria del gobierno central a favor de los GAT San Miguel de Bolívar. Su presupuesto total sin perjuicio de otros ingresos que se gestionen de proyectos, convenios y donaciones. El presupuesto asignado, de acuerdo al oficio suscrito por el ingeniero Wilmo Bosques, director financiero, ha sido para el año 2024 de $67,065, del cual fue transferido un monto de $55,000. Y se describe aquí, pues, las entidades autónomas descentralizadas, 67,000, fondos de autogestión 1.128, total de presupuesto 68,194,15. Presupuestos pendientes de transferir en el año 2024 ha sido de $12,065. Los gastos corrientes, gastos de personal 52,038, bienes y servicios de consumo 1.136, otros gastos corrientes 2.909, dando un total de $56,084. Como constancia del mismo, adjunto la siguiente información: cédula de ingresos y gastos del 2024, balance de comprobación del 2024, estado de ejecución 2024, estado de rendimiento financiero, estado de flujo de efectivo, proforma presupuestaria. Como es conocido, estos son datos ya que corresponden más a la situación técnica misma del manejo contable. Son los puntos más relevantes que he tenido a bien, con todo el agrado, hacerles conocer a ustedes, señores asistentes. Espero pues que haya sido en algo claro sobre las funciones, las atribuciones y principalmente las actividades que hemos venido realizando en honor, digamos, al derecho de ustedes de participar y de exigir también la rendición de cuentas de los funcionarios públicos. Por mi parte, por el momento, pues les agradezco su atención. Solo una ciudadanía bien formada con el poder vocal puede funcionar bien en la democracia. David Prim. Quinto, conformación de mesas de trabajo. Una vez conformadas las mesas de trabajo, un representante de cada mesa dará lectura de las preguntas formuladas, mismas que van a ser respondidas por el secretario técnico. Buenos días con todos. En este momento vamos de la manera más comedida a levantarnos. Las personas que están en el lado de allá nos vamos a ubicar de forma circular, ¿ya? Dejando un espacio para poder trabajar. Y las personas que están acá también vamos a hacer así mismo de la misma forma un círculo y vamos a formar otra mesa, ¿ya? Muchísimas gracias. Para poder trabajar con ustedes.
Bueno, como ya estamos estructuradas las mesas, en este momento vamos a tener una moderadora, en este caso va a ser mi compañera la ingeniera Jenny Moyano, en la mesa 1, que va a ser la de aquí ya, la de acá, y la mesa 2, que va a ser la de allá. En este caso voy a estar yo como moderadora. Dentro de la temática es la siguiente: dentro de cada mesa, cualquier persona que forma parte, que es integrante de esa mesa, tiene la opción o la libre, o sea, la libertad a que pueda realizar una pregunta al secretario técnico, que en este caso es el abogado Ítalo Gaiborianes, quien despejará las dudas en base a una pregunta. Cada mesa va a tener dos representantes. En este caso van a hacer una pregunta una persona y otra pregunta otra persona de cada mesa, ¿no? En total, en las dos mesas va a haber dos preguntas por cada mesa, y luego vamos a tener la intervención del representante, en este caso de la señora Policarpio, para que pueda realizar la pregunta en base a la asamblea local, ¿no? Como representante. Entonces vamos a trabajar todo respecto a lo que es al acto deliberativo que se dio en este momento, las preguntas. Así que vamos a estar en este momento como moderadoras, y cualquier inquietud que tengan nos dicen nomás y nosotros les podemos ayudar. Muchísimas gracias. También la persona que hace la pregunta, luego de unos minutos antes de que se termine el acto, tendrá que firmar, porque es la persona que realiza la pregunta, en este caso el abogado Ítalo Gaibor como representante del Consejo Cantonal, y también la delegada de la Asamblea Local Cantonal, ¿ya? Bueno, una vez que ya mi compañera ya está en este momento en la mesa 1, pueden hacer cualquier diálogo, tomar cualquier inquietud que tengan, y en este momento se los puede despejar, y en base a eso, para que tengan la bondad, las personas que van a dirigirse a hacer la pregunta puedan tomar el micrófono y realizar lo que es la pregunta, ¿ya?
dentro de los grupos de atención prioritaria están los adolescentes. Vemos que hay una realidad local en cuanto a las unidades educativas, que existen muchos jóvenes que están siendo influenciados por otras personas para el consumo de drogas. De pronto, si es que existe una forma, ¿de qué forma podría el Consejo trabajar eso? Ya. Entonces, en este caso, me imagino que tenemos, en este caso, la ingeniera Erika Roca, ella viene como también invitada y trabaja en el GAN municipal. En este caso, le voy a decir, ¿estamos de acuerdo a que ella realice esa pregunta al señor secretario? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, listo. Entonces, en este momento yo me dirijo a que la ingeniera se dirija al abogado para que pueda responder efectivamente su respuesta. ¿Sí? Bienvenida, ingeniera. En este momento tenemos lo que es una representante de la Mesa 1, quien se va a dirigir al abogado Ítalo Gaibor con su pregunta y quien consideramente dará su respuesta a su inquietud. Bienvenida, ingeniera. Muchas gracias. Muy buenos días, abogado, estimadas autoridades, público en general que nos acompaña. Primero, permítanme agradecerle por la invitación y felicitarle por esta interesante e importante rendición de cuentas, que yo creo que estuvo muy clara, y desearle muchos éxitos en este año también en cuanto al apoyo a los grupos de atención prioritaria del cantón. Una pregunta que les hacíamos dentro de la mesa es respecto a los jóvenes. Existe una problemática en el cantón, en varias unidades educativas, respecto a la incidencia de algunos estudiantes, de personas externas, de mayores de edad, en cuanto al consumo de drogas. Yo quisiera conocer si dentro del Consejo de Protección y a través de la Junta se puede intervenir de alguna manera para que podamos generar algunas alternativas para evitar que los chicos puedan caer en estas adicciones, ¿no? En estos malos hábitos de consumo. Bueno, muchísimas gracias. Legítima su inquietud, su pregunta. Bueno, debo manifestar de la situación esta del fenómeno que atraviesa la humanidad, ¿no? En todas partes, digamos, en todos lugares. Y San Miguel de Bolívar no es la excepción por ningún motivo, pues se reporta mucho pues esta problemática de jóvenes que estarían ya incurriendo en el consumo de estas sustancias adictivas sujetas a fiscalización. Del punto de vista de las facultades que tiene el Consejo de Protección de Derechos, lo que se podría trabajar para afrontar esta problemática es en la implementación de las mesas técnicas. ¿Qué son las mesas técnicas? Un espacio en donde se puede reunir a los diferentes componentes del sistema de protección, dígase Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Policía Nacional, autoridades del Estado, representantes del Ejecutivo, etc. Para tratar de buscar la manera de evitar que estos jóvenes pues caigan en este terrible flagelo, que no es necesario que yo esté pues aquí explicando la profundidad del problema, pues todos conocemos a dónde nos conlleva. Ahora, lo que de parte del Consejo también podría constituirse en una acción y bastante buena, bastante positiva, es intervenir con los padres de familia. Esto se debe hacer, pues, como digo, en coordinaciones de mesas técnicas y con el acompañamiento de los señores, pues, del orden público, Policía Nacional, hacer siestas recorridos, porque se reporta que hay muchachos, inclusive con el uniforme, en ciertos lugares que están por ahí, lugares medios ocultos, medios sospechosos, y para nadie también es un secreto de que hay personas que vienen a ofrecer
o que están entregando, ¿no es cierto? Personas, sean nacionales, sean extranjeras, pero lo que hay, hay. Entonces, ¿cuál sería una alternativa también en los casos de que estos jóvenes sean sorprendidos en esas actividades? Para no vulnerar derechos de ninguna de las partes, trabajar con los padres. No veo yo otra manera, ni coerción, ni utilizando la fuerza, sino trabajar con los padres por el tema de la corresponsabilidad. Entonces, una vez que se detectaría al estudiante en esa situación, habría que obtener datos del padre. Con eso, hacer conocer a la Junta Cantonal de Protección de Derechos para instaurar procesos administrativos de protección. Recuerden que no se puede dejar al Estado que resuelva los problemas mientras los padres de familia también no tomen partido, porque la propia ley, la Constitución habla de una responsabilidad con un partido. Entonces, eso que le podría manifestar, ojalá Dios nos ayude estos próximos días, estos próximos tiempos, para realizar estas mesas de protección de derechos y coordinar acciones. Una vez conocidos esta problemática, pasaríamos a conocimiento de la Junta de Protección para que ellos, con las atribuciones legales que lo tienen, puedan convocar audiencias, puedan buscar las mejores medidas para tratar de que los padres tomen mayor cuidado, mayor conciencia en sus hijos. Entonces, esa sería una de las alternativas que yo estoy proponiendo con respecto a la pregunta suya. Muchas gracias. No sé si alguien quiere acotar algo más sobre esta respuesta. Gracias. En este caso, en este momento estamos trabajando como es con la segunda mesa. Compañero, mucha atención, en la segunda mesa quien ha intervenido con la pregunta, la ingeniera Erika Aroca, el abogado Ítalo Gaibor, secretario técnico, ha dado su respuesta a la misma, y luego quien será firmado por la representante en este caso de la Asamblea Local, se realizará el acta respectiva. En este momento vamos a hacer una segunda pregunta. Cualquier integrante de acá de lo que es la segunda mesa tenga la bondad. En este caso se ha manifestado una representante de la cultura de acá de nuestro cantón San Miguel, que también forma parte del Consejo Cantonal del Pleno. Va a dirigirse hacia el abogado Ítalo Gaibor a realizar su pregunta respectiva. De la misma manera tendrá su respuesta. Bienvenida, mi estimada Marita. Gracias. En esta mañana les saludo a los señores autoridades, todos los que están presentes aquí en primera, segunda mesa. Muy buenos días. Yo soy la representante de la comunidad Santa Rosa de Totoras. Yo le hago la pregunta, le veo que en el ciudad a los mayorcitos que están abandonados, están por ahí solitos, sea en parques, sea en calles, así le veo, así abandonados. ¿Y qué será de hacer? O sea que la Junta, Consejo Nacional de los que confirman, los que llevan a los adultos mayores, le hago pregunta al doctor Ítalo. Gracias. Muchas gracias, señora Marita. A ver, verá. Bueno, de lo que sí hay manifestaciones de personas que se reportan como posiblemente están siendo mal atendidas, descuidados por parte de la misma familia, sí se detectan ciertos casos. Lamentable, por cierto, muy lamentable, puesto que hay la responsabilidad, como había manifestado, de la misma familia en prodigar, prestar las atenciones para que la persona ya
de cierta edad pues tenga un poquito más de alivio, un poquito más de calidad de vida. Ahora, si es que en lo posible lo que puede hacer nosotros o podemos hacer nosotros como Consejo de Protección de Derechos es conocer el caso, tratar de, y más bien dicho, ya lo hemos venido haciendo. Hemos tratado de contactar con su familia primero, conversar, concienciar de que la situación no se puede, como vengo diciendo, responsabilizar a otras entidades toda la tarea esta, sino la misma familia, con la corresponsabilidad que existe. Primero, agotar esa situación. Hay casos en que los hijos, los descendientes, los familiares cercanos, pudiendo solventar su atención de manera en el factor económico, no lo hacen. Entonces, en ese caso, se debe disponer de una medida administrativa de protección. No ve que, por ejemplo, a la persona, la ley de la persona adulta mayor mantiene o menciona de que debe haber medida de protección a su favor. ¿Qué tal si le encuentro a una persona adulta mayor en situación de calle? Más bien, la idea sería esa, como manifiesta la señora Marita, y se le atribuye la responsabilidad a los familiares, que pudiendo darle una mejor vida, se descuidan, omiten. Entonces, en ese caso, sí, la Junta tiene que dar una medida administrativa de protección, obligando, en cierta manera, a los familiares más cercanos a que cuiden a ese mayorcito. Y si es que son casos más extremos, si es que se sospecha abandono, se tendrá que necesariamente acudir a la Defensoría Pública, que tienen abogados que están pues al servicio de las personas más vulnerables, para iniciar esas investigaciones y poner el conocimiento de la Fiscalía, porque no se puede abandonar a un familiar a su suerte, no se puede. La ley prevé serias sanciones ya en el campo penal, el abandono de persona. Al momento no le puedo decir el artículo del Código Penal, pero mantiene esa figura, esa sanción ya en el campo penal, el abandono de persona, en este caso pues vulnerable. Eso es lo que le podría manifestar Marita. Nosotros hemos estado trabajando en eso y esperamos continuar en esa línea. Si es que es posible, medida administrativa de protección a cargo de la Junta. Yo que sé, la obligación a los padres a los hijos, o a los familiares cercanos, de apersonarse, como quien dice, de esa persona, ofrecer, brindar la buena atención, una vida digna. Y si es que es necesario, si la situación de la persona es más vulnerable aún, no cuenta ni con familiares, se coordina con las entidades de atención, tales como son el BIES, que les proporciona un bono. Entonces esa coordinación sí se hace. Esa es mi respuesta que podría darle a esa pregunta. Muchas gracias. Bueno, perdón que de espalda. Bueno, hemos terminado lo que es con las preguntas de la segunda mesa, en este caso, de las personas que están ahí. Si alguien más de repente quiere dirigirse al abogado, con gusto, estamos aquí. Toda pregunta será en base al acto deliberativo que se dio en este momento. De lo contrario, damos paso a lo que es a la... Allá me dicen, tengan la bondad. Muy buenos días con todos los presentes. Gracias por darme la oportunidad de hacer una de las pequeñas inquietudes que tenemos quienes vivimos aquí en San Miguel de Bolívar, y como padre de familia, representante de la Unidad Educativa San Miguel.
de la Escuela Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de San Miguel de Bolívar. Hay una preocupación, señor secretario, de padres de familia, de la ciudadanía de nuestro querido cantón. Hay una ordenanza que no se ha sabido si está dada de baja o sigue en vigencia, de la prohibición que existe a menores de deambular a partir de las 10 de la noche. Es muy importante retomar con esto. Usted sabe que hoy en día a muchos padres de familia se les ha salido el control, se les ha salido de las manos el control de vuestros hijos, y es por ello que existen jóvenes, señoritas, que se les encuentra a altas horas de la noche en nuestra ciudad. Los señores miembros de la policía conocen esa problemática que existe, y es por eso que nosotros, quienes somos padres de familia responsables con nuestros hijos, queremos que se retome nuevamente y se trabaje con los entes, la Policía Nacional, Comisaría Nacional, Comisaría Municipal, ustedes quienes forman parte del Consejo de Protección de Derechos de los Niños, Jóvenes y Adultos, que nuevamente retomemos este trabajo que fue un éxito y fuimos un referente a nivel nacional, señor secretario. Muchas gracias. Bien, nuevamente gracias también por su intervención. Al respecto debo manifestar de que esa ordenanza está vigente, no ha sido derogada hasta donde conocemos. Esa ordenanza se refiere al consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos. Precisamente, por aquí tenía alguna anotación, ordenanza que regula el funcionamiento de establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, así como la prohibición de consumirlas en la vía pública. Bueno, en esta ordenanza que ya fue, pues también sufrió alguna modificación, alguna reforma, se da también plena capacidad, digamos, o se autoriza para que intervengan tanto Consejo de Protección de Derechos como Junta Cantonal de Protección de Derechos, para que intervengan dentro de sus atribuciones. Como usted manifiesta, bien podría activarse la ordenanza. Es cuestión de, yo diría, conformar a sí mismo una mesa técnica, convocar a todos los partícipes del sistema. Usted ha mencionado los representantes del Ministerio de Salud, personeros, digamos, del mismo GAT municipal, como son el propio comisario municipal, que también, entiendo, a través de esta ordenanza le da las facultades. Y como no, pues la autoridad del orden público, la seguridad ciudadana, como es la Policía Nacional. Existe pues esta disposición que a partir de las 10 de la noche no pueden estar menores de edad en lugares públicos. Si es que son sorprendidos en lugares de diversión nocturna, dígase usted, pues antros de diversión, lugares de esta naturaleza, la sanción va dirigida también al dueño de estos establecimientos. Pero al margen de la sanción al dueño de estos establecimientos, se debe abordar la situación de los menores. Entonces la respuesta no hay otra de que ir o trabajar con los mismos padres. Hay situaciones de omisión del padre, de la madre o del representante, de que pudiendo también ejercer cierto control no lo hace. Entonces en estos casos hay que reclamar a sí mismo datos para ubicar a los representantes padres y proceder como manifiesta la ley en el Código de la Niñez y Adolescencia, procedimientos administrativos de protección de derechos, que incluso estos procedimientos dan a la autoridad, como es la Junta de Protección, de ejercer cierta coerción con respecto de imponer ciertas multas para ver si se protege derechos.
ejercer ciertas multas contra los dueños de estos establecimientos por ser un atentado contra la salud y la integridad personal de los jóvenes, de los niños menores de edad. Entonces, esa sería mi respuesta. Hay que reactivar, hay que poner en ejecución la ordenanza que usted bien manifiesta, porque de existir existe. Que se dice pues que no deben permanecer más allá de las 10 de la noche. Salvo que tenga alguna justificación, claro, esté acompañado por personas responsables, representantes. Pero si es que está, como decís, en una situación injustificada, tiene que actuar la autoridad. Entonces, cuestión de un poquito también poner de voluntad de la autoridad para llevar a cabo estos procedimientos. Hay que, con todas las solemnidades del caso, con la intervención de Policía Nacional, notificar o citar al padre, hacerle acercar y la realización de una audiencia. Si en esa audiencia no se consigue conciliar, se va directamente a otorgar una medida de protección en la que incluye ciertas obligaciones para el padre de familia. Eso que podría manifestarle con respecto a esa pregunta. Muchas gracias. Gracias, abogado. Bueno, nuestro secretario, tomar lista en este momento. Tenemos 3 preguntas dentro de la mesa 2. En este caso, luego que se termine las mesas, para que tengan la bondad de firmar las actas quienes han intervenido ya. En este momento damos inicio a lo que es a la primera mesa, a la mesa 1, perdón. Cualquiera de los participantes tiene la libertad de en este momento realizar una primera pregunta y dirigirse al abogado Ítalo Gaibor, quien es la persona idónea para responder cualquier inquietud. Bienvenido, mi estimado. Señores de la prensa, público presente, reciban un cordial saludo. Vaya para ustedes, señores de la Junta, mis felicitaciones, ya que ustedes, niños, adolescentes y los adultos mayores, que sigan adelante siempre por el adelanto de las personas que más necesitan. Mi pregunta es: ¿las personas con discapacidad reciben medidas de protección cuando son desconocidos en sus derechos? Bueno, ahí usted ha tocado un tema también bastante álgido, ¿no? Persona con discapacidad que puede estar vulnerando sus derechos. ¿Quién me ofrece o quién me protege o me otorga una medida de protección, una medida administrativa? Entonces, la ley orgánica de la discapacidad otorga esa facultad únicamente a la Defensoría del Pueblo. Nosotros, como digo yo también, nosotros incluyo pues la función de la Junta de Protección, no tiene esas atribuciones y debería tenerla, a mi forma de ver, porque ni siquiera pues existe pues una descripción más detallada del tema de la medida de protección. Hemos tenido casos, aunque no en abundancia, muy pocos casos este año, pero nos hemos llevado también un poco de sorpresa porque no han recibido las medidas administrativas. Al menos yo no conozco a alguna persona que tenga una medida administrativa de protección, y vale decirlo en nuestras reuniones, que le sea efectiva, le sea favorable. Por ejemplo, hay una persona que tiene un alto grado de discapacidad, digamos intelectual, pero es objeto de abuso por parte de la misma familia.
pudiendo ayudarle, le dejan que el hombre, el señor, padezca de necesidades, que incluso esté pasando hambre. Entonces ahí él debería recibir una medida de protección en contra de las familias. Digo yo, o sea, es mi opinión muy particular. Y cuando nos hemos topado con algún caso de esos, hemos direccionado a la Defensoría del Pueblo, porque usted sabe que las oficinas tienen en la ciudad de Guaranda. Entonces sí sería interesante, bueno, en algún momento, pues, en las rendiciones de cuentas mismo, más o menos conocer ese tema. Realmente nosotros no podemos otorgar medidas de protección, como es en el caso de los niños y adolescentes y de las personas adultas mayores, que sí se puede dar, o la mujer que ha sufrido violencia. Pero en el caso de la persona adulta mayor, y soy claro en esto, la Junta de Protección no puede dar. No puede dar porque no está facultada por la ley. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. Tenemos una segunda pregunta. ¿Quién es la persona que se va a dirigir? Bueno. Buenos días, bienvenido, mi estimado. Buenos días a la mesa directiva, doctor y distinguido público. Te voy a hacer una pregunta, a pesar que ya habló sobre esto. ¿Cómo puede el Consejo Cantonal de Protección de Derechos a contribuir para disminuir la presencia de adolescentes en lugares peligrosos en altas horas de la noche? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, yo creo que con respecto a ese tema hablamos ya de una alternativa, sería reactivar la ordenanza, que, como repetimos, prohíbe la presencia de menores a partir de las 10 de la noche. Eso yo le confieso que debe ser un trabajo muy coordinado y muy comprometido, porque si a lo mejor alguien del sistema está empeñado, está con esa buena intención, no lo va a lograr si no es con el apoyo de los demás. Entonces, en ese sentido, como les repito, tenemos que volver a las mesas de protección, que es una situación que faculta al Consejo realizarla. Ahí van a estar todos los integrantes del sistema y poder frentear, digamos, esa situación. Bueno, aquí hay menores que están apareciendo, a lo mejor en los sitios de diversión nocturna, en los burdeles, en las discotecas. ¿Qué hacemos, no es cierto? Entonces ahí, menor que sea sorprendido, sin justificación, de los procedimientos administrativos contra los padres. No veo otra manera de trabajar, porque justamente escuché o tuvimos la visita del señor secretario nacional de Igualdad Intergeneracional y me gustó algo que dijo él: no se puede atribuir ni dejar ese trabajo al Estado ni a las otras entidades. ¿Por qué? Porque la corresponsabilidad de los mismos padres. Entonces él daba un ejemplo, decía que injusto es que muchos de los padres, porque no quieren, no pueden, no tienen la voluntad, van a dejar a los hijos en las casas de acogida. Qué injusto es, decía, porque hay otras personas que en realidad necesitan esas casas de acogida y ya no encuentran cupo. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad muchas veces que se puede decir que tienen los mismos padres. Entonces ya esa situación, yo también soy partícipe de que se debe trabajar con los padres y los representantes para poder evitar esa vulneración de derechos, porque va con ese enfoque. Si un niño, un adolescente está fuera de las 10 de la noche, ya está vulnerándose los derechos de él, ¿no es cierto? Porque la noche, ¿qué puede ofrecer? Peligro, ¿no es cierto? Gente mala, borrachos, etcétera, etcétera.
Sí, eso sería mi respuesta. Muchas gracias. Bueno, en este caso hemos culminado con la intervención. Bueno, de no tener alguna otra pregunta, alguien de la mesa 1, damos paso a lo que es a la señora Policarpio, quien es parte de la Asamblea Local Cantonal, quien en este momento se va a dirigir hacia el abogado Ítalo Gaiborianes. Ella va a formular su pregunta respectiva y de la manera más comedida el abogado dará su respuesta. Mi estimada Alicia, buenos días, bienvenida. Muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitar al abogado Ítalo por su remisión de cuentas. Creo que ha sido clara, precisa. Se ve el trabajo que han tenido este consejo durante el año 2024. Como una sugerencia, sería bueno de que se siga intentando, se siga viendo cómo realizar un verdadero equipo de trabajo con las demás instituciones del cantón. He oído hablar, ahí están las preguntas sobre la droga, sobre los problemas de los adultos mayores, para que se haga un verdadero trabajo a favor de las personas vulnerables. Un equipo, decía, con señores miembros de la policía, que se haga los trabajos de antes. Se veía en cada barrio, siquiera una vez a la noche, que nos visitaban los señores de la policía. Hoy, lamentablemente, les vemos de vez en cuando en algunos barrios. Hablo por mi barrio Los Ángeles. El día viernes se amanecieron tomando y hasta más de las 11 de la mañana del día siguiente seguían limando ahí en el barrio, jóvenes. A más de libar, con un vocabulario que ustedes ya saben cuando se está una persona pasada de copas. Y nadie pasó como autoridad para que vean la realidad que se está viviendo en la ciudad. Hoy más que nunca requiere esa unidad del cantón, de la provincia, dado a lo que estamos pasando, que no hay para qué repetirlo, que es un problema a nivel nacional. Viene mi pregunta, abogado, si nos podría informar si ya se aprobó el artículo 14 en el Reglamento Municipal del Cantón San Miguel, que se refiere a la exoneración del pago de impuestos para los adultos mayores. Muchísimas gracias. Señorita Policarpo, muchas gracias. Gracias a la pregunta suya, pues volvemos a repetir que esto totalmente un derecho de la ciudadanía, de exigir cuentas claras al funcionario público. Bueno, por un modelo que de la Defensoría del Pueblo mismo habían pues estado trabajando sobre la elaboración de una ordenanza a nivel municipal, cantonal, que no hace otra cosa que reafirmar lo que dice la ley, ¿no es cierto?, en el artículo 14 de la ley de la persona adulta mayor, que se llama hoy día, en la que manifiesta que es un beneficio, es un derecho de la persona adulta mayor, pues que le exoneren el pago del impuesto predial. Hay limitaciones, claro, pero es una cantidad grande que tenía que tener en bienes para poder algo pagar. Digo algo pagar porque
no estoy preciso ahorita, pero son el valor de algunas remuneraciones. Pero el dinero más o menos pasa de los $200,000. Si el bien de la persona adulta mayor pasa de los 200, me parece que son $240,000, ahí paga solo la diferencia. Pero hasta ese monto, el pago es cero, es exonerado. Entonces, por la intervención de nuestra concejala, vicepresidenta del GAD municipal y presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables de Género, a insistencia de ella, empeño de ella y de las personas que le acompañan, se logró ya el año 2024 aprobar esa ordenanza. Es una ordenanza que, como digo, solamente se ratifica, ¿no es cierto? Porque usted sabe en el orden de las leyes, las jerarquías, una ordenanza está como si en el escalón más bajito. Y entonces la ley del adulto mayor está mucho más alto, es una ley orgánica. Sin embargo, pues ahora ya se cuenta con un instrumento a nivel municipal. Como le digo, gracias al empeño de la señora vicealcaldesa, señorita que nos acompaña, abogada Silvia Verde Soto, también que ha puesto ese empuje, ese interés, se logró ya y tenemos como una ley, digamos, de esa jerarquía traducida en una ordenanza municipal. Entonces la persona que tenga ese derecho tiene que exigirlo también, porque puede darse casos de que tenga que presentar, no sé, porque la ley dice solo la cédula de identidad. Entonces pueda que sea necesario también hacer constar ese particular. Yo ya tengo 65 años, por lo consiguiente tengo mis propiedades que no superan esa base, entonces tengo todo el derecho que se me exonere. Entonces ha habido consideraciones de parte de la misma espíritu de la ley, digamos, en cuanto a la persona adulta mayor, incluso pues es objeto ya de tanta problema de salud. Entonces, por esas consideraciones, la ley ha previsto dar ese beneficio. Sí, eso sería mi respuesta a su pregunta. No sé si quedó claro la situación. Bueno, en tal caso, si ya no existe ninguna pregunta de aquí, de la asamblea que estamos en este momento, en unos minutitos vamos a lo que es a tener las actas para hacerles firmar quienes han intervenido dentro de estas mismas preguntas. ¿Sí? Nos vamos a tomar un minutito porque estamos arreglando y luego de eso vamos a hacer la impresión, les traemos y firmamos, ¿ya? En este caso le doy la palabra acá a mi compañera. Clausura de la rendición de cuentas por parte de la abogada Silvia Verde Soto, concejal del Cantón San Miguel de Bolívar, delegada del doctor Vinicio Coloma, alcalde del Cantón. Buenos días, distinguida mesa directiva que hoy nos acompañaron, invitados especiales, público en general. Qué gusto, qué honor poder estar aquí compartiendo este importante evento como es la rendición de cuentas. Como lo dice la Constitución, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, el COTAP, que todas las autoridades tenemos la obligación de rendir cuentas a nuestros mandantes, y ustedes son nuestros mandantes. Quiero agradecerles a todos ustedes por asistir a este evento de rendición de cuentas del compañero secretario del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. También quiero felicitarles a todos ustedes
a todos los miembros del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, a la Junta Cantonal de Protección de Derechos, por ese arduo trabajo que lo vienen realizando para nuestros grupos más vulnerables, como son los adultos mayores, los niños, niñas, mujeres embarazadas y demás grupos vulnerables que dice el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador. Queda clausurada esta rendición de cuentas y reiterarles nuestro compromiso de seguir trabajando juntos, compañero Ítalo y compañeros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Muchísimas gracias a todos ustedes.